Buenas tardes. ¿Cambio? ¿Cambio? Primero, voy a hablar sobre las condiciones para una educación inclusiva. Una actitud positiva frente a la capacidad de aprender del alumnado. Conocimiento básico del profesor de las diferencias individuales y del grupo. Ofrecer oportunidades a los estudiantes para participar y utilizar métodos y procedimientos de adaptación de la enseñanza y de diferenciación del currículum y contar con el apoyo de los profesores. En mi caso, yo fui el primer alumno con síndrome de Asperger en ingresar y egresar de la Universidad de Portales, sin retrasos curriculares significativos. De hecho, yo pasé invicto todos mis ramos. Y mi proceso de inclusión fue muy sobre la marcha, en el buen sentido de la palabra, porque antes de conocerme, mis profesores y demás autoridades académicas no sabían que el síndrome de Asperger, nunca habían escuchado ese término, pero su buena disposición a aprender superó todos sus temores. Y yo, antes de mi primer día, les dije a mis profesores de bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades, la carrera que estudié antes de transferirme a Sociología, que no me trataran como un pobrecito, ofreciéndome una exigencia reducida, sino que aprovecharan los recursos disponibles y me apoyaran más como explícitamente. Por ejemplo, desde el primer día en cada ramo existía una presentación del programa de estudio y yo al terminar esa jornada imprimí el programa de estudio y para estar al corriente de todas las evaluaciones y demás fechas importantes, y todos los profesores ese mismo día revelaban sus correos electrónicos para que estén a plena disposición de todos los alumnos, incluyéndome a mí. Y eso me ayudó un montón, porque una de las dificultades del síndrome de Asperger y otras condiciones similares dentro del espectro autista tiene que ver con la función ejecutiva de cómo organizar tus actividades del día a día, cómo priorizar lo que tienes que hacer, cómo procesar los cambios imprevistos y cómo actuar frente a ello. Y eso término discapacidad cognitiva es muy importante. No es sinónimo de discapacidad intelectual, porque muchas personas con síndrome de Asperger u otras condiciones similares al espectro autista no tienen desventajas intelectuales severas y, por lo tanto, pueden acceder a la universidad, pero el acceso ni siquiera es la mitad de la batalla. Tiene que haber un esfuerzo continuo para asegurar la retención exitosa del alumno con síndrome de Asperger en la educación superior, lo cual explica todo el contenido de esta diapositiva. ¿Cambio? Los rasgos de los alumnos compañeros con síndrome de Asperger. Yo quiero dar una visión positiva acerca del síndrome de Asperger, dado que muchas formas de escribir el síndrome de Asperger, ya sea en la literatura académica o la cultura popular, se centran más con lo negativo, como en dificultad en las habilidades sociales, dificultad en hacer contacto ocular, dificultades en procesar los cambios imprevistos, pero me voy a concentrar en lo más positivo del síndrome de Asperger. Partiendo de que, a pesar de sus dificultades en la socialización, poseen un círculo de confianza muy selecto, marcado por lealtad y honestidad en cuanto a cómo hacen amistades. Priorizamos más la calidad de las amistades que la cantidad. Nosotros, siempre cuando alguien nos deposita su confianza, les damos muchas razones de por qué nos la hemos ganado. Y expresan lo que sienten con total sinceridad. Un atributo muy destacable que en esta sociedad moderna es muy difícil de encontrar, porque las personas sin condición de espectro autista no son muy directas en cuanto a lo que dicen. Dicen una cosa y hacen otra. Nosotros, las personas con síndrome de Asperger, valoramos la consistencia en cuanto a palabras y acciones. ¿Cambio? Exhiben un amplio vocabulario, evitan términos innecesarios, superficiales y buscan aprovechar el tiempo y captar y exponer la información que es realmente importante.
eso es muy valioso. Partiendo con lo que expuse el punto anterior, llega a ser irritante cuando te dan fragmentos de la información en vez de darte la información total, tal como está, sin doble intención o agendas ocultas. Son coherentes lo que piensan, sus ideas no dependen si los demás las consideran populares o impopulares, sino que son persistentes en su forma de ver y entender el mundo a su alrededor. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido presionados entre el debate de hacer lo que es popular versus hacer lo que es lo correcto? Yo diría que más que cero. Y una persona con síndrome de Asperger tiene valores morales muy bien trazados. Y en cuanto son muy críticos de la injusticia, quieren hacer lo humanamente correcto y no se dejan llevar por la moda pasajera. ¿Cambio? Recuerdan muy bien los nombres de individuos o sus rostros o sus voces, independientemente de cuánto tiempo haya pasado desde la última vez que se cruzaron. Y desarrollan una tremenda dedicación a sus temas de interés, hasta el punto de ser considerados eruditos. Este punto fuerte, bien llevado y trabajado, el resto de sus dificultades puede hacer que tenga un futuro profesional muy exitoso. Y la mejor forma de que los jóvenes con síndrome de Asperger o cualquier condición del espectro autista tengan éxito en la educación superior y posteriormente en el mundo laboral es que estudien algo relacionado con sus intereses, que no se vean presionados a escoger una carrera basada en los índices de empleabilidad o del sueldo esperado, porque incluso si les va bien en eso, solamente harían el trabajo justo y necesario para que sus superiores no les llamen la atención o lo despiden. Las personas con síndrome de Asperger quieren algo que es muy universal, desarrollar una vocación basada en sus intereses y valores y, en fin, todas las necesidades que una persona con síndrome de Asperger quiere ver satisfecha en la educación superior. No solamente el término vocacional, sino el término de un sentido de pertenencia, también son muy universales e independientes de nuestra neurología. ¿Cambio? Ahora voy a exponer sobre el concepto de necesidades educativas especiales. ¿Y por qué no es el concepto más adecuado para intervenir en alumnos con síndrome de Asperger u otras condiciones del espectro autista? Partiendo porque es sinónimo de bajas expectativas al hablar sobre un alumno. Y si tenemos bajas expectativas sobre un alumno, tenga la condición que tenga, se mantendrán bajas o incluso empeorarán. Dichas bajas expectativas legitimadas a causa de la percepción que tienen los profesores sobre sus alumnos etiquetados influye significativamente en su desempeño académico y socioemocional, lo que explicaría la generación de una profecía autocumplida, que es aquel proceso por el cual las creencias y expectativas de una persona afectan de tal manera su conducta de forma que ésta provoca en los demás una respuesta que confirma esa expectativa. Como yo intervení en la presentación de Luis sobre el concepto de indefensión aprendida, que también es aprendida con H intermedia, porque nosotros, seres humanos, tengamos la condición que tengamos, somos como esponjas respecto a las personas a nuestro alrededor por el hecho de ser seres sociales. Si lo que dice o lo que piensa de nosotros, tarde o temprano nos lo llegamos creyendo y eso influye en nuestro accionar y nuestra actitud frente a la vida. ¿Cambio? Además, el hecho de sentarse las dificultades que experimentan los alumnos que están etiquetados puede desviar la atención de las dificultades que experimentan otros alumnos. Por ejemplo, dicha etiqueta refuerza creencias limitantes de los profesores y otra autoridad académica, haciéndoles creer que ellos no son los profesionales más idóneos para educar a un alumno con síndrome de Asperger u otra condición semejante, legitimando actitudes reticentes hacia la posibilidad de incluir a dicho alumno en institución de educación superior. Tal como dije antes, mi proceso de inclusión universitaria fue muy sobre la marcha de parte de mis profesores y otra autoridad académica, pero mis profesores tuvieron la actitud indicada respecto a tenerme como su alumno y eso enriqueció a todas las partes involucradas. Además, un buen profesor es alguien que, a pesar de su título, tiene la actitud de que nunca termina de aprender y fomenta esa actitud en sus alumnos para que sean profesionales de excepción y excepcionales seres humanos. ¿Cambio? Ahora voy a exponer sobre el concepto que es más apropiado utilizar en alumnos con síndrome de Asperger y es de que ver con las barreras al aprendizaje que
está en la misma línea de las barreras actitudinales en la presentación de Luis. Las barreras que más afectan son de carácter intangible, referidas a las actitudes, creencias y conocimientos de los profesores acerca de su condición, descubriéndose una relación clara entre la actitud del docente y la posibilidad de realizar adecuaciones académicas. En este sentido, se ha observado que una actitud positiva se puede traducir en acciones como otorgar tiempo extendido y adecuaciones generales de la evaluación. Por ejemplo, que los profesores prioricen instrucciones breves y concretas para las actividades de la clase y ante los alumnos con síndrome de Asperger, porque les cuesta procesar instrucciones largas y de múltiples pasos. Aplicando el modelo social de la discapacidad para promover la inclusión de alumnos diagnosticados con síndrome de Asperger dentro de la educación superior. Porque dicho modelo parte con la premisa que la discapacidad se entiende como una construcción social. Por lo tanto, un facilitador para una actitud más positiva hacia el síndrome de Asperger sería potenciar el trabajo colaborativo en la sala de clases, mostrando aceptación hacia dicha condición, entregando adecuaciones requeridas dentro de la clase. La sensibilización o concientización sobre el síndrome de Asperger resulta ser un componente necesario para fomentar la inclusión. Un área donde los alumnos con síndrome de Asperger a menudo presentan dificultades en toda su formación académica es el trabajo en grupo. Y para hacer más placentera este tipo de actividades, se recomienda que en el grupo se organicen para que una persona con síndrome de Asperger pueda contribuir mejor a la dinámica del grupo, tal vez en un rol que no requiera tanta interacción social y que pueda comunicarse ya sea por correo electrónico, y mientras más confianza tenga en el grupo y mientras más valore el grupo las actividades con las que contribuye en su rol, el alumno con síndrome de Asperger puede progresivamente tener más instancias de trabajo cara a cara junto con el grupo. ¿Cambio? Los apoyos necesarios de parte de los profesores. Voy a partir con estructura. La previsibilidad y consistencia en el entorno y el comportamiento de las demás personas representa seguridad para los alumnos con síndrome de Asperger. Si ocurren cambios imprevistos, deben comunicarse en privado para minimizar las distracciones y aliviar las ansiedades, dándole acceso al estudiante con síndrome de Asperger a un lugar seguro para procesar la información al ritmo que lo haga sentirse más tranquilo. Por ejemplo, a la hora de dar una evaluación, si un alumno con síndrome de Asperger siente mucho estrés, ya sea por el bullicio que ocurre dentro de la sala de clase o por la iluminación, podría irle a un salón más desocupado para hacer la misma evaluación, quizás con un poco más de tiempo. Intereses. Al canalizar los intereses en diferentes áreas del programa de estudios para que sí, el estudiante diagnosticado con síndrome de Asperger logre sacarle provecho a la fortaleza inherente de su condición y asuma con éxito las responsabilidades que se espere que se cumplan en el ambiente universitario. ¿Cambio? ¿Cambio? Organización. Dividir tareas complejas en unidades más pequeñas y manejables, extensiones de tiempo para que dicho estudiante sea capaz de cumplir con sus tareas de la mejor forma posible, el uso del computador en vez de lápiz y papel para tomar apuntes y mantenerse al día en relación a las fechas de exámenes y de proyectos importantes, o bien poder tener una hoja impresa con las diapositivas de una presentación en PowerPoint y que un alumno con síndrome de Asperger subraye lo más importante. Eso funciona muy bien en ramos que tienen dos bloques y uno es como más práctico, y partiendo que en ese tipo de ramos se destacan mucho más las dificultades para tomar apuntes, especialmente si tiene que ver con muchas fórmulas, mucho ejercicio de aplicación. Actitud. El profesor como figura de autoridad debe exhibir una actitud flexible, consistente y no conflictiva, con el propósito de desarrollar estrategias de acomodación que permita a los estudiantes con síndrome de Asperger calmarse en situaciones conflictivas. Es necesario desarrollar una relación de confianza, al menos con un miembro del personal académico, sea un profesor o ayudante, con el fin de encontrar apoyo en situaciones de ansiedad. Sensorialidad. Un ejemplo de intervención efectiva para satisfacer la necesidad sensorial de los estudiantes con síndrome de Asperger consiste en que el profesor les permite ingresar a salones donde haya más silencio, iluminación más tenue, evitando así la ansiedad del estudiante con síndrome de Asperger y reduciendo los probables comportamientos negativos. ¿Cambio? ¿Te pido un favor? ¿Sí? ¿Puedes ir más lento? Sí. 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 Cambio. Ahora corresponden los apoyos que podrían prestar los alumnos. Está primero el acompañamiento. Invitar a participar de las actividades grupales, de estudio, sociales y carretas a los jóvenes diagnosticados con síndrome de Asperger. Por otro lado,
es igual de importante, no solamente que se le acompañe, sino que también se le respete su preferencia hacia la soledad y que solamente lo inviten a actividades sociales y solo así demuestra interés explícito en asistir a ellas. También está la contención afectiva, generar inducción e iniciar conversaciones para apoyar a los alumnos con síndrome de Asperger en las situaciones sociales, con el fin de que éstas sean más decodificables o entendibles, dado que muchas de las reglas no escritas les resultan complicadas a los jóvenes diagnosticados con síndrome de Asperger por su pensamiento lógico, concreto e hiperrealista. Sumado a lo anterior, necesitan apoyo para entender las bromas, chistes con doble sentido y lenguaje juvenil que fueron parte de las conversaciones cotidianas. En cuanto a las conversaciones, resulta muy provechoso que sus padres sean los que inicien las conversaciones sobre su experiencia, intereses, para así contar con información e ir conociéndoles de forma clara y abierta y sin prejuicios. ¿Cambio? Los grupos de referencia consisten en guiar y apoyar por medio de la creación de apoyo entre los compañeros, teniendo como principal consecuencia la generación de un ambiente relajado, comprensivo e inclusivo. En cuanto al trabajo grupal, definir y distribuir de forma específica las responsabilidades que corresponden a cada miembro del grupo de trabajo, lo que permite al joven diagnosticado con síndrome de Asperger participar en un rol activamente que sea determinado y preciso como miembro del grupo acorde de sus capacidades y así poder cumplir a cabalidad con los plazos estipulados por el grupo durante las reuniones de trabajo. Y los comentarios positivos ayudan a fortalecer el autoestima y favorecer el desarrollo de habilidades sociales que constituyen el elemento básico de la responsabilidad social, por cuanto a ellas se les permiten cultivar relaciones respetuosas y efectivas entre los individuos, por muy distintos que estos sean. Todo esto está en un contexto de que la educación universitaria tiene el potencial de representar un nuevo comienzo para los jóvenes con síndrome de Asperger, tras un paso conflictivo de 12 años de educación obligatoria, donde abundaban experiencias de bullying, insultos y exclusión social, como también académico. ¿Cambio? Maximiliano. Sí. ¿Tú recibiste estos apoyos desde tus profesores o algunos de ellos? Porque fue como muy en la marcha contaste. Sí, yo recibí apoyo de todo el cuerpo docente, ya en bachillerato y en sociología, porque una vez que ya me transferí a sociología, ya la Secretaría de Estudios comunicó mi perfil como alumno con síndrome de Asperger a mis profesores. Y ellos se enteraron. ¿Y cuando estuvieron enterados ellos, recibiste este tipo de ayuda? Sí, sí. ¿Eso facilitó también tu estadía y aprendizaje Sí. en la universidad? ¿Y por parte de tus compañeros? Yo me sentí muy acogido con ellos. Hasta el punto que en bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades me votaron por mí por ser el bachiller del año. ¿Sí? Hola. Mira, si fuera ingeniería, yo lo he estado sufriendo porque no es lo que más me interesa y eso se habría hecho notar en mi desempeño académico. Me habría sentido muy desmotivado, sin importar qué tan buena la actitud habría sido parte de mis profesores y mis compañeros. Yo creo que habría sido más difícil. Sí, habría sido más difícil. Pero tarde o temprano habrían estado más receptivos. Sí. ¿Cambio? Yo les recomiendo que anoten este sitio web, porque existen muchos artículos interesantes sobre el síndrome de Asperger, de varios temas interesantes: educación, salud, familia, sexualidad, trabajo. Y otra cosa,
Busquen en Google CNTV, Consejo Nacional de Televisión, Extraordinarios, donde yo salgo en el tercer episodio. Y es un programa muy interesante donde las personas adultas con todo tipo de diversidad funcional son protagonistas de sus historias y aporta para crear la idea de que se puede vivir felizmente en una situación de diversidad funcional, independiente del tipo que sea. Maximiliano, una pregunta y un poco igual decirle a los demás que se atrevan a preguntarle a Maximiliano porque está aquí precisamente para acompañar este proceso, ¿cierto? Que no han solicitado de temas de inclusión en educación superior. Pero yo te quiero preguntar, ¿cuáles fueron las dificultades que tú encontraste en el proceso, en cualquiera de los niveles educativos, desde la básica, que nos cuentes un poco a todos acá? En general, la incomprensión de todos los niveles, ya sea profesores, alumnos, fue un factor negativo. Yo no trato de profundizar las cosas malas que me ocurrieron antes de cumplir los 17 años, porque antes de eso yo no me sentía humano, desde un punto de vista biológico. Sí, humano sí, pero no me sentía como tal en cuanto a ser como un sujeto con derechos como cualquier otra persona. ¿Qué más? Y tomando en cuenta que, pensando en los niños que en un futuro van a ir a la universidad, porque también el cambio parte como desde... Sí. ¿Cómo crees tú que podría uno hablar con los niños o cómo tú como niño te habrías sentido cómodo con tus pares? La verdad, no sé, como que yo prefiero priorizar en mis investigaciones a los adultos o adolescencia superior, tipo 17, 18 años, porque apenas se habla de ese grupo etario. Hay mucho material sobre los niños. Lo más cercano que yo intervengo sobre los niños tiene más que ver con el núcleo familiar en sí, de cómo disipar las actitudes de sobreprotección de los padres, de que ellos se den cuenta que tienen una vida más allá de ser padres de un niño o una niña con espectro autista, y que eso no, y que eso permite que los hijos modelen comportamientos valientes y autónomos, porque la sobreprotección también fomenta actitudes de indefensión aprendida y aprendida. Y en cosas tan elementales, muchos adultos de mi misma edad o mayores tienen dificultades, como por ejemplo usar el transporte público. Y es por eso que yo priorizo más a los adultos, también para que exista un espacio donde se sientan escuchados, validados, y que en general a las personas con síndrome de Asperger, con condiciones similares, no se les da un lugar para que expongan sobre qué sienten respecto a su condición, cómo viven respecto a su condición, y tampoco le otorgan espacio para participar en los procesos de investigación sobre el espectro autista, como hablan de ellos como si no estuvieran en la habitación. Me da la impresión que tú te apuntabas a cómo uno educar a nuestros hijos. Claro. Ese desde el punto de vista, ¿no? Que no con Asperger. ¿Te fijas cómo? Yo pienso que todo eso tiene que ver con las actitudes que tienen los adultos hacia las personas en situación de diversidad funcional, porque los niños son como esponjas, absorben la actitud de los adultos, y si queremos que los niños actúen y aporten para un entorno inclusivo, debemos tener actitudes inclusivas, debemos cuidar cómo pensamos, cómo hablamos sobre las personas con discapacidad, y eso nos retrotrae al video que expusimos a principios de esta jornada. ¿Cómo los adultos hablan sobre la discapacidad, o sea, las personas con diversidad funcional, perdón, influyen cómo los niños abordan ese tema y cómo tratarán a sus pares en situación de diversidad funcional? Maximiliano, ¿Sí? una pregunta. Mientras eras niño, ¿recibiste
ayuda de la política Sí. social, de la política nacional, ¿no? Sí, tuve un taller de habilidades sociales desde que me diagnosticaron a los 10 años. Eso fue lo que más me aportó una calidad de vida positiva ahora mismo. ¿Sí? Es que mi pregunta va en la práctica, porque, por ejemplo, acá en la U, en la unidad de tutoría, nos toca apoyar a niños Asperger. ¿Sí? Y a mí me tocó un niño que no tenía grupo para una tarea, ya viendo como más lo práctico. Y nosotros en la unidad le conseguimos un grupo, pero tampoco nunca supimos bien cómo abordar el tema con el otro grupo. Porque por un lado, esto es lo que yo creo, que como tú decís, es bueno hablarlo y todo, pero por otro lado tampoco la idea era pasar a llevar a la persona respecto a como lo que sentíamos. Entonces, claro, por un lado, la convivencia, y era gente que no se conocían, la convivencia era complicada entre el grupo y él, pero por otro lado uno tampoco tenía, o yo tampoco sabía cómo explicarle al grupo y tampoco sentía que correspondía. Entonces mi pregunta es que, aunque puede ser como bien personal, si es que tú hubieses preferido que, como en este proceso que se llevó de tu inclusión, si es que tú hubieses preferido que, por ejemplo, yo que había armado el grupo, hablara con los otros estudiantes y les contara y como lo incluyera desde esa forma, o apoyara directamente al alumno en cómo relacionarse. ¿Cómo se siente ese individuo con síndrome de Asperger respecto a su condición? ¿Cómo se siente? Que la verdad... Nunca, a eso voy, porque era como un tema tabú y no sé qué, yo pensaba que esa era como la actitud más respetuosa, pero creo que ahora me acabo de dar cuenta Que la que verdad no es. como... No sé si te pueda dar una respuesta absoluta, pero O a ti en tu experiencia. lo que más me ayudó en mi experiencia es que no hubo tabúes, no hubo necesidad de usar eufemismos, ni guardar silencio. Las cosas se dijeron por su nombre, independiente de si es la primera vez que escuchan el nombre. Porque lo único que me ofende es el silencio, son los eufemismos, porque se habla solamente para abrir la boca y no aporta nada. Lo que haga, independiente de qué decisión tome, sí o sí tiene que decir las cosas por su nombre. La implementación, ahí no sé, pero si utilizan puro eufemismo, puro silencio, no vas a llegar a donde quieres llegar y ninguna de las partes involucradas se verá satisfecha. Pero en nuestro caso, que también atendemos a estudiantes, ¿cómo podemos, o cuál es la forma adecuada de preguntarle a un estudiante con Asperger si es que tiene Asperger o no? O si es que para ellos les afecta en el fondo, si es que uno les pregunta o no. Hasta el día de hoy, como que no puedo dar una respuesta que funcione para todos los casos, pero tienes razón en hacer esta pregunta. Es que muchos adultos con síndrome de Asperger rara vez reciben un diagnóstico a edades relativamente tempranas, como yo, a los 10 años. Y toda su vida se pasan preguntando qué anda mal con ellos, o qué es lo que les pasa. Y no han tenido un entorno comprensivo que les apunte la dirección indicada a encontrar respuesta a lo que les pasa. Es que ese tipo de preguntas como que yo no sabría qué responder, pero yo encuentro que sí es válido que la hagas. Maximiliano, una pregunta. Tú hablabas de alguna manera que las barreras intangibles eran las más relevantes. Sí. De acuerdo de la literatura que nos mostraste, o tal vez de tu experiencia, ¿cuál crees tú que son las barreras más comunes que ponen los profesores para este tipo de estudiantes? La infantilización, como una actitud tipo pobrecito, y baja la exigencia, baja las expectativas y tiene el hábito de seguir bajas o empeorar. Ajá.
porque no privilegia que las personas con síndrome de Asperger o cualquier condición similar sepan lo capaces que son y estén estimulados a utilizar esas capacidades, porque la infantilización impide que asuman un rol de adulto empoderado y con derecho. Y eso no nace de las malas intenciones, muy por el contrario. Y por eso es tan difícil de erradicar. Y de ahí se desprende lo que decía antes de indefensión aprendida y aprendida con H intermedia. ¿Sí? Yo quería aportar dos cosas. Una es que recordar que trabajamos con personas adultas que son sujetos de derecho, por lo tanto, si bien es cierto tenemos el paternalismo muy metido en la cabeza, no por culpa nuestra, sino que porque vivimos en la sociedad en la que vivimos, siempre tenemos que resguardar el respetar, por eso vean que no es casualidad que yo haya puesto tanto énfasis en uno de los principios de la política que tenía que ver con respetar la vida independiente, la autonomía de las personas. Entonces, voy a contar una experiencia personal solo para ilustrar. Cuando yo entré al liceo, después de haber estado en una escuela básica, un día, de los primeros días de clase, la profesora jefa me mandó a la biblioteca con una excusa súper mala. Yo no tenía que diablo ir a hacer a la biblioteca, pero ella me mandó a la biblioteca. Y se quedó con todos los demás estudiantes diciéndole que el Luis Vera era medio cieguito, y hasta el día de hoy me encantaría saber qué diablo les dijo a mis compañeros. Hasta el día de hoy no tengo idea. Pero eso no arregló nada, porque a mí me hicieron bullying igual, digamos, yo me sentí, obviamente, me percaté, y no es la actitud que corresponde, colegas. Y es muy complejo porque precisamente tiene que ver, y por eso es pertinente la pregunta que Maximiliano le hizo a la persona que está por aquí, que hizo una pregunta sobre, poniendo el caso de otro estudiante, tiene que ver con cómo tú te sientes contigo mismo. En el caso de la discapacidad, en temas de salud mental en Chile, 45% de la población. ¿Ya? Entonces, pongamos las cosas en contexto. O sea, entre 4 o 5 de 10 de todos los que estamos aquí, si vamos al psiquiatra o algo, tenemos algo. O sea, nos van a hacer algún diagnóstico. O tenemos alguna dificultad, sea de comunicación. Entonces, la manera como te sientes contigo mismo, si tu cuerpo funciona de una manera no diversa, vaya a poder pasar piola. En el caso que seas medio ciego, vaya a tratar de pasar piola, pero no te va a resultar. Y en cualquier caso, si no sabes que eres una persona con derechos, te vas a sentir mal. Y no vas a saber por qué. Y no vas a saber por qué también. Entonces, es un tema bien de alta complejidad. Por eso les decía yo que lo principal que nosotros debemos hacer es buscar la forma de promover el enfoque de derecho. De que las personas, todas las personas, no solamente las personas con diversidad funcional, por favor, de que todas las personas comprendamos que tenemos un lugar en este mundo, que somos personas, que somos iguales en dignidad y derechos, y tenemos derechos que tenemos que ejercer como activamente. El grado el grado en que la persona con diversidad funcional incorpore esto y sea capaz de ser un sujeto activo en la promoción de sus propios derechos va a ser súper importante. Ahora, no necesariamente va a ocurrir que las personas quieran, como el caso que plantea el compañero, que se visibilice. Porque yo quiero lo mismo. Pero probablemente otras personas que todavía no saben que son sujetos de derecho y que toda su vida crecimos con la Teletón, por favor. O sea, crecimos pensando que las personas en situación de discapacidad eran pobrecitos, niños, inválidos, Tullidos. que lo único que había que hacer era rehabilitarlo, y esta idea de solidaridad de mercado que tenemos instalada en relación a la discapacidad, o sea, crecimos así, creyendo que nuestra vida era terrible. Entonces, sí, quiero decir algo. Yo creo que hay una cuestión que a veces nos dice Luis también en las charlas, y que tiene que ver con preguntar. Hay una cuestión súper básica, digamos, que es preguntarle a la persona. Si nosotros creemos, observamos, qué sé yo, que la persona puede tener alguna dificultad, preguntémosle si necesita ayuda. Preguntémosle qué tipo de ayuda necesita. ¿Y qué pasa si la persona, incluso si le pregunta si necesita ayuda, no acepta que necesita ayuda? Es que ahí yo creo que hay una pregunta más amplia, así como el mundo de la lingüística de repente ayuda.
Sí, sí. Porque si Es que uno- a muchas personas, independiente de la condición que tengan, les cuesta pedir y recibir ayuda. Entonces uno no parte tal vez desde la ayuda, sino que hay algo, y esto me ha resultado con los que tienen problemas emocionales o con cualquier otro, que es como, hay algo que tú crees que yo debo saber para poder ayudarte más, para que este proceso sea más simple. ¿Ya? ¿Sí? Me gustó esa, me gustó. Te la vamos a Oye, robar. Maximiliano, te encuentro bacán. Gracias. Te encuentro, de verdad, te admiro. Yo Sí. trabajo con Sebastián Speck en Villa del Mar y él tiene síndrome de Asperger y es uno de los líderes en Villa del Mar, Teápolis. Teápolis. Autista. Teápolis. Sebastián Speck, ¿te suena? ¿Podrías De ahí, mira, escribírmelo? de ahí, eso después. Sebastián. Pero créeme que... Sí. Yo te envidio, Sí. Maximiliano, en serio. Una persona sincera, una persona directa, no nos hagan tantas preguntas. Sean breves, tranquilos. Eso lo encuentro, eso lo envidio el síndrome de Down porque son amistosos, son grandes, no son bendiciones, no son ángeles. Asperger son directos. Bacán. ¿Cómo me encantaría yo personal tener Asperger, tener esos síndromes? Sí. No que me quisiera tener audición biónica, pero no la tengo. Pero de verdad te felicito. Bacán. Gracias, Maximiliano. Sebastián. Ahí te lo traigo. Ya. Vale. No sé si alguien quiera... Bueno, vamos a seguir interactuando ahora con nuestra compañera Rocío, pero igual si alguien quiere... Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta.